El tema que vamos a ver entonces es tabla de distribución de frecuencias y nos va a servir sobre todo cuando trabajamos con una serie numérica o cuando estamos analizando eh, grandes grupos de datos, ¿sale? Esto quiere decir que a lo mejor estamos analizando en vez de 7 calificaciones, 7 materias que a lo mejor vemos cuatrimestre tras cuatrimestre, pues a lo mejor ahora decidieron aplicar una investigación a 50 personas, ¿no? 25 personas, a 100, 150 personas. Entonces, bueno, de esta manera pues no va a ser fácil o no va a ser analizarlo a través de una serie. Entonces lo que vamos a realizar es lo que se conoce como una tabla de distribución de frecuencias. Eh, Esto, bueno, pues el primer paso, recordemos que les di como concepto de la estadística, es la obtención de la información, ¿sale? El recolectarla a través pues de una fuente primeramente de confianza, una fuente fidedigna, ¿sí? Y después, bueno, pues a través de algún método, ya sea un cuestionario, o en una hoja, en línea también puede ser. Entonces, bueno, esto debemos de tomarlo en cuenta y ser muy inteligentes al momento de realizarla, puesto que hay que transformar, recuerden, variables a veces del tipo cualitativa a cuantitativa o viceversa, ¿no? Esto lo podemos hacer también a través de una escala. Entonces, bueno, hay que tener cuidado cómo hacerlo. Una vez que tenemos todos esos resultados, pues nos vamos a llenar ahí de números, ¿no? De hojas, de encuestas. Entonces hay que sacar la información de ahí y organizarlo a través de una tabla. ¿Sale? Esto se llama tabla de distribución de frecuencias. ¿Por qué se llama tabla de distribución de frecuencias? Porque va a incluir las frecuencias principales, que es esto de aquí, que sería, en este caso les estoy poniendo el ejemplo de alturas de 100 estudiantes en la Universidad UPC. Entonces estamos analizando las alturas y aquí está una escala, ¿sale? Una escala que viene por intervalos. Puede ser simple, es decir, si nada más nosotros tuviéramos esto, 60, 63, 66, 69, 72, etc. Y pues se trata de acomodar cuántos miden 60, cuántos miden 63, cuántos miden 66, cuántos miden 69 y cuántos 72. Esto pues hablando de pulgadas, por eso aquí les puse de inches, pues de pulgadas, ¿sale? La cual va a ser pues nuestra variable física. Cada una de estas se le llama entonces clase, como aquí les estoy poniendo, ¿sale? Y bueno, les expliqué la clase simple. La clase por intervalos es este ejemplo que tenemos aquí, el cual pues va a abarcar de 60 a 62 pulgadas, de 63 a 65 pulgadas, de 66 a 68, 69 a 71 y 72 a 74 pulgadas. Cuando nos enfrentemos a realizar este tipo de clases por intervalos, tenemos que tener cuidado de que cada uno de los intervalos sea del mismo tamaño, ¿sí? En este caso pues tenemos 60, 61, 62, tenemos tres números de aquí a acá, 63, 64 y 65, otros tres números, otros tres números, otros tres números y otros tres números. No podemos tener aquí 3 y luego aquí que le pongamos 63 a 66. Ahí ya serían 4 números, ¿sale? Bueno, de los que abarque mi intervalo. Y pues entonces lo que yo voy a realizar es ir contando cuántos alumnos miden entre 60 y 62. Aquí voy a apuntar cuántos. Entre 63 y 65, acá voy a apuntar cuántos. Entre 66 y 68, acá voy a apuntar cuántos. Y así respectivamente. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que sería el número total, el número de veces que ocurre cada valor, ¿sí? A esto se le conoce como frecuencia absoluta, al número de veces que ocurre cada uno de estos valores. Esto quiere decir que hay 5 estudiantes que miden esto, 18 estudiantes que miden entre esto, 42 estudiantes que miden entre estos dos límites, y 27 entre estos y 8 entre estos, ¿vale?
Aquí tenemos, esto hace referencia a este LI y este LS, es el límite inferior y el límite superior de cada clase, ¿sale? El límite inferior es 66 para este caso y el límite superior es 68 pulgadas para este caso de aquí. Entonces quedamos que este es el número de veces que se repite cada dato, ¿sale? Y esto es la frecuencia absoluta. La suma de la frecuencia absoluta, aquí les estoy poniendo esta flecha, este símbolo que está aquí es un sigma que indica sumatoria. Entonces, si ustedes al sumar esta columna van a obtener n, entonces lo que ustedes van a obtener n va a ser el total de datos. ¿Vale? Eso es lo que ustedes van a obtener al sumar la frecuencia absoluta. Luego tenemos otra columna que se llama frecuencia relativa. Esto va a ser la división de cada una de las frecuencias absolutas entre el total de datos. La frecuencia relativa va a ser una proporción, ¿sale? Una proporción equivalente de lo que es la frecuencia absoluta. Y esta frecuencia relativa me va a servir para sacar la columna de porcentajes, ¿sí? O sea, al multiplicar yo la frecuencia relativa por 100, ¿por qué por 100? Pues porque es un porcentaje, ¿sí? Voy a obtener yo la columna de mis porcentajes equivalentes a el número de estudiantes de acuerdo a su estatura, ¿sale? Es decir, a lo mejor aquí el 42% nos da este de 42 estudiantes me da a lo mejor casi el 50%, ¿no? Entonces puedo decir el 48% de los estudiantes de UPC mide entre 66 y 68 pulgadas. También tenemos como parte de la tabla de distribución de frecuencias a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me va a servir para dos cosas, para ir viendo cuántos datos estamos analizando, cuántos datos llevamos analizados y para observar la tendencia de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a lo mejor estamos realizando una investigación de esas muy típicas de totalmente desacuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, pues si yo estoy analizando este tipo de escala, ¿sí? A lo mejor 0 significa totalmente desacuerdo, 9 o 10 significa totalmente de acuerdo. Entonces, esto quiere decir que con la frecuencia acumulada puedo ir observando cuántos están en desacuerdo o totalmente de acuerdo, depende qué orden lleve aquí, si de menor a mayor o de mayor a menor, pues me va a ir dando la tendencia hacia lo desacuerdo o hacia el de acuerdo con la investigación. Otra parte que puede ser importante en nuestra tabla de distribución de frecuencias son los grados. Esto es en caso de que ustedes vayan a graficar con una gráfica circular esta información. Bueno, pues se multiplica lo que es la frecuencia relativa por 360, que son los grados de un círculo, para ir obteniendo la equivalencia de grados en el transportador que vamos a trazar en nuestro círculo, ¿sale? Y finalmente otra parte importante, sumamente importante en nuestra tabla de distribución de frecuencias va a ser la marca de clase. La marca de clase es el número que queda en medio, ¿sí?, de cada clase por intervalos. En este caso el número que queda en medio entre 60 y 62 pues es 61. Entonces mi marca de clase sería 61. Entre 63 y 65 pues sería 64, que sería mi marca de clase. Entre 66 y 68 sería 67, esa sería mi marca de clase. ¿Y cómo saco eso? ¿Cómo sé eso? Bueno, pues matemáticamente la marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. O lo que es lo mismo, el número, para más agilidad, el número que queda en medio de cada clase. Esto me va a servir para hacer un análisis siempre que yo tenga clases por intervalos.
vamos a profundizar más todos estos conceptos que les acabo de dar en el siguiente video.